Muy buenas noches, otra vez. Bienvenidos a las charlas, a las conferencias de la Asociación Águilas con Corazón. Esta noche tenemos el placer de tener entre nosotros a Fran Romero. Él lleva más de 20 años dedicado a las terapias naturales. Tiene su centro en Elche, Naturfor, y en este centro no solo él ofrece terapias naturales de todo tipo, sino que también hace formaciones desde quiromasaje, biomagnetismo, flores de Bach, aromaterapia, acupuntura. Bueno, este hombre es que se ha formado en un montón de terapias y ahora pues no solo se las ha quedado él para ofrecerlas, sino que también las imparte a sus alumnos. Yo soy una alumna de su centro y también Ángel, que ahora después lo conoceréis, que ahora mismo está trabajando y luego llegará, que también quiero que lo conozcáis a él. Yo estoy terminando la formación con él de biomagnetismo y además también de ser muy buen profesor, muy buen comunicador, que ya lo escucharéis hablar, da gloria escucharlo, pues también es una gran persona. Así que yo estoy súper contenta, creo que lo estoy transmitiendo, estoy muy emocionada, muy ilusionada de que esté aquí en la Asociación Águilas con Corazón. Muchísimas gracias, Fran. Ahora comprendo por qué la gente quiere volver a Águilas. Si piensan así, cualquiera quiere volver aquí. Bueno, pues buenas tardes, noches a todos. A pesar de todos los cursos que ha comentado ella, la charla de hoy sabéis todos que era sobre el punto de cruz, ¿no? ¿Habéis traído canchilla? ¿Habéis traído la... ¿Todo está preparado? Que no nos confundamos, ¿vale? Bueno, pues vamos a intentar transmitir qué es esta terapia. Hace, creo que ya un par de años, estuve por aquí también, en este mismo escenario, porque un alumno nuestro de nuestra escuela se graduó, por decirlo de alguna manera, y empezó a trabajar pues, aquí en su pueblo, en Águilas, y también pues, me llamó para hablar un poquito de esta terapia, para transmitir y demás. 2 años después, Estrella también está terminando la terapia allí con nosotros, en nuestro centro de Naturfor, y también pues, me ha pedido que venga pues, a hablar un poquito de la terapia, porque es interesante para los alumnos que empiezan también, es interesante que cuanto más gente conozca esta terapia, pues mucho mejor, ¿vale? Pues eso es lo que vamos a intentar esta noche. Vamos a intentar transmitir qué es exactamente la terapia del biomagnetismo. Vamos a intentar que sea pues, ameno y vamos a intentar también que sea bastante participativo. O sea, durante la charla, cualquier pregunta que tengáis, cualquier duda, cualquier cosita que veáis que no se queda muy claro, a mí me encanta, me gusta mucho hacer las charlas de forma muy interactiva, no me gusta en plan monólogo, así que por favor levantad la mano o intervenir y intentaremos hacerlo un poquito así en familia y hablar un poco de todas las dudas que tengáis. ¿De acuerdo? ¿Conocemos la terapia de biomagnetismo? ¿Alguien la conoce? Sí. Vale. Vamos a empezar bien, alguien la conoce ya. La terapia de biomagnetismo cada vez se está conociendo más. Es una terapia que en el mundo de la medicina natural cada vez está abriendo más camino. Cuando alguien habla de la acupuntura, por ejemplo, pues todo el mundo conoce la acupuntura. Cuando alguien habla de cualquier terapia natural, las plantas medicinales, las flores de Bach, etcétera, etcétera, pues bueno, pues enseguida nos llega pues a la mente pues quizás personas que la han utilizado o nosotros mismos, quizás alguna vez la hemos utilizado. El biomagnetismo, bueno, no es tan conocido, no es una terapia dentro de la medicina natural que la conozca tantísima gente, pero cada vez está abriendo paso y cada vez está dando más a conocer, sobre todo a consecuencia de sus resultados. Cuando una terapia funciona, cuando una terapia tiene resultados, pues normalmente pues sabéis que el boca a boca corre mucho. El boca a boca corre mucho tanto de las cosas buenas como de las cosas malas. Bueno, mejor dicho, corre mucho más de las cosas malas. Entonces, cuando algo funciona, pues también tendemos a hablar de ello, y cuando algo perdura en el tiempo y cuando algo pues cada vez pues, es más demandado, pues por algo será. Ese por algo será es lo que vamos a ver hoy en la charla. Porque cada vez más en las escuelas que damos esta formación
cada vez más hay más terapeutas que incluso llevan ya muchos años trabajando en la medicina natural y que solicitan la formación sobre esta terapia, empujados incluso por sus pacientes, porque sus propios pacientes son los que le preguntan: oye, ¿tú no haces esta terapia? Es que mi amiga se lo ha hecho, le ha ido muy bien y tú no lo haces y tal. Incluso al final tienden a aprender esta terapia porque ven que está calando cada vez más en la sociedad de hoy en día. Eso es lo que vamos a intentar ver, el porqué, o sea, el por qué esta terapia funciona, el por qué es esta terapia, cómo se hace, cómo se realiza y sobre todo qué es lo que podemos ayudar al ser humano con ella, en cuántos campos de nuestra salud y qué es lo que qué es lo que es capaz esta terapia de hacer por cualquier problema de salud que tenga el ser humano. Eso es lo que vamos a intentar hacer. ¿De acuerdo? ¿Vamos a ello? Vamos a ello. Lo primero, vamos a definir lo que es el biomagnetismo, que es muy diferente al magnetismo. Casi todo el mundo conocemos el magnetismo como la acción de los imanes. Estamos hablando, por supuesto, de imanes, estamos hablando de acción magnética. Pero la magnetoterapia es una terapia que, bueno, pues, que quizás mucha gente conoce y que además es una terapia que desde hace muchísimo tiempo se utiliza. Incluso desde la época de Cleopatra, desde la época de Grecia, etcétera, etcétera, se suele utilizar la acción de los imanes en el ser humano para ayudar en su salud. Pero el biomagnetismo es un pasito más, por decirlo de alguna manera, de esa acción que se llevaba utilizando hace muchísimo tiempo de la magnetoterapia. El biomagnetismo es la interacción de un campo magnético en un ser humano. Tenemos claro que un campo magnético tiene una acción en un ser humano y tiene una acción que luego vamos a ver en su salud y una acción muy positiva. Vamos a ver un poquito por qué, pero sobre todo lo primero que quiero que se nos quede claro es que cuando hablamos del biomagnetismo estamos hablando de la acción magnética de unos imanes en un cuerpo que tiene vida, con lo cual no solamente en un ser humano, sino incluso en animales, en plantas, etcétera, etcétera. El biomagnetismo es efectivo porque los campos magnéticos interaccionan con las estructuras celulares, promoviendo por tanto la recuperación de los desequilibrios energéticos de dichas células. Lo más importante de la acción del biomagnetismo es que es capaz, se descubrió de que es capaz de interactuar con las células de nuestro cuerpo. Las células de nuestro cuerpo son las que hacen que funcione todo nuestro metabolismo. Son las que hacen que estemos vivos y que funcionen absolutamente todos los sistemas de nuestro cuerpo. Es la base de la vida de nuestro cuerpo. Si esa base de la vida resulta que tenemos una terapia que es capaz de llegar a esa base de la vida, de llegar a poder regular esa base de la vida, pues tenemos una terapia en nuestras manos que la podemos utilizar para solucionar cualquier problema desde su origen. Y ese origen normalmente suele ser un desequilibrio a nivel celular. El biomagnetismo actúa sobre las membranas celulares estimulando el intercambio iónico entre los dos lados de la misma. Esto permite la recuperación del potencial de la membrana debido a la óptima incorporación de nutrientes a la célula. Si las células de nuestro cuerpo son la base de nuestra vida, cuanto mejor alimentación tenga esas células, cuanto mejores nutrientes lleguen a ellas, cuanto más oxígeno entre dentro de ellas, cuanto más limpio tengan el líquido intercelular que hay a su alrededor, muchísimo mejor para ellas, muchísimo mejor para la vida y muchísimo mejor para nosotros mismos, para recuperar nuestra salud. Con lo cual ya vemos que con el magnetismo podemos seguir interfiriendo, podemos seguir ayudando en la base del funcionamiento de nuestros cuerpos, que son las células. Con un tema muy importante que es el que la nutrición llegue lo más rápidamente posible a esas células. Porque ahí a veces cometemos un error cuando intentamos alimentarnos bien, que eso está muy bien, por supuesto, la alimentación sana, vegetariana, energética, etcétera, etcétera,
es una de las mejores opciones que podemos tener para nuestra salud, pero nos olvidamos de que el hecho de que por nuestra boca entren los mejores alimentos que podamos tener a nuestro alcance, lo más biológico, lo más ecológico, lo más sano, no quiere decir que esa nutrición, no quiere decir que esa energía, no quiere decir que esos nutrientes lleguen de pleno a las células de nuestro cuerpo. Desde que empieza a digerirse esos alimentos en el sistema digestivo hasta que la célula recibe la información energética y biológica de ese alimento, hay un proceso bastante largo y muchas veces ese proceso no está del todo correcto. Por eso el biomagnetismo se encarga de que esa nutrición, que ya por otro lado intentamos que sea buena, ya que estamos intentando que sea buena, por lo menos que nuestras células estén dispuestas, abiertas, con las puertas abiertas de par en par, para que esa nutrición llegue de pleno a las células. Eso es muy importante. Vamos a empezar a ver un poquito los efectos del biomagnetismo en el cuerpo. Una de las primeras cosas que la terapia del biomagnetismo genera en nuestro organismo es la activación de la síntesis del ATP, el adenosín trifosfato, es decir, que aumenta la energía en la célula. Claro, si vamos a aumentar la nutrición, si cada vez va a entrar más nutrición en nuestras células, una de las cosas que vamos a conseguir con esta terapia es que nuestras células tengan mucha más energía, que sean capaces de actuar de una forma energética y fuerte en cualquier acción que necesite nuestro cuerpo en cualquier momento de nuestra vida. Que eso ya es bastante. El que podamos conseguir que estemos más energéticos y más fuertes y que nuestras células estén llenas de energía para en cualquier momento darla, en cualquier momento que la necesitamos, ya sea porque hay una enfermedad o ya sea porque necesitamos una energía, porque tenemos que hacer alguna acción que la necesita, pues eso ya es una ventaja muy grande para nosotros. Con lo cual, la terapia, lo primero que puede conseguir en nosotros es que la energía tenga más células, es decir, la base de nuestra vida tenga más energía, esté más fuerte. Eso es muy importante. Activación de la circulación. Cuando aplicamos la terapia en cualquier persona, otra de las cosas que conseguimos es que todo lo que es el sistema circulatorio se active. Hay un mayor aporte de nutrientes, hay un mejor drenaje de los residuos, hay una relimitación de los tejidos y hay una reabsorción de los edemas. Es decir, que si conseguimos todas estas cosas en nuestro cuerpo, más nutrientes, más drenaje, es decir, que la química, los radicales libres, todo lo que incorporamos a nuestro cuerpo que nuestro cuerpo no quiere, tengamos más posibilidad de que salga más rápidamente de él. Que los tejidos que estén deteriorados por cualquier problema que tengamos en nuestro cuerpo se revitalicen lo más rápidamente posible y que los edemas que el cuerpo ha generado de forma automática para conseguir solucionar algún problema en algún sitio, cuando ese problema ya está resuelto, no se mantengan y se reabsorban lo máximo posible. Cualquiera le gustaría tener un sistema circulatorio así de eficaz, porque si tenemos un sistema circulatorio así de eficaz, muchísimas enfermedades no aparecerían. Pues eso es lo que conseguimos también aplicar esta terapia. ¿Mejora también el sistema linfático? El sistema linfático lo mejoramos en el momento en que empezamos a drenar más los residuos. Sabemos que el sistema linfático, una de las funciones que tiene el cuerpo es eliminar los residuos que tenemos en el cuerpo, incluso a nivel de química, a nivel, como he dicho antes, de radicales libres. Los imanes, la terapia también ayudan muchísimo a que el sistema linfático empiece a evacuar mucho más rápido todos esos desechos que tenemos en el cuerpo. Con lo cual también. ¿Vale? Eso a nivel del sistema circulatorio. Tenemos también un efecto analgésico. ¿Quién no quiere que disminuya los dolores que tenemos en el cuerpo? Porque alguien tiene dolores de los que estamos aquí. ¿Hemos sufrido alguna vez en la vida dolores? Porque en las charlas cuando pregunto esto todo el mundo empieza a ¡sí! ¿No? Aquí estáis muy calladicos. Pues esos dolores que tenemos, que estamos hablando de un efecto, por supuesto, sintomático. ¿Vale? En la medicina natural
no solemos tender a intentar solucionar los problemas de síntomas que el cuerpo nos ofrece. Intentamos ir mucho más siempre al origen del problema. Pero bueno, de vez en cuando una persona tiene muchos dolores y cuando esos dolores le incapacita tener una vida normal, pues por supuesto que hay que intentar darle una calidad de vida mejor a esa persona. Pues con esta terapia también podemos conseguir que esa persona que tenga dolores en articulaciones, en músculos, en cualquier parte del cuerpo, aplicando los imanes de una forma correcta, podemos conseguir también la recuperación más rápida del paciente, del potencial de la membrana y del alivio del dolor. Podemos conseguir que esa persona tenga más calidad de vida, como he comentado antes, porque el dolor va a disminuir muchísimo en su cuerpo, con lo cual ya es bastante. Vamos a repetir, no es el objetivo principal de la terapia, porque esta terapia lo que intenta es ir siempre al origen del problema, pero sí que podemos ayudar en ese sentido a personas que lo necesiten. La fijación de calcio en los huesos mejora la reparación de las fracturas, aumento de la fijación del calcio en los huesos. Los imanes, el efecto del biomagnetismo, uno de los efectos más importantes que también tiene es conseguir que los huesos, cuando hay una fractura, cuando hay una fisura, incluso cuando hay una descalcificación por osteoporosis, una falta de calcio, etcétera, etcétera, consigamos con la vibración magnética, consigamos que esos huesos asimilen muchísimo más el calcio que necesitan para generar la recuperación y la regeneración de ese problema que estamos teniendo en ese momento en ese hueso. Las recuperaciones, por ejemplo, de las fracturas, aplicando el biomagnetismo, normalmente suelen ser en la mitad de tiempo que un médico, por ejemplo, recomienda que tiene que estar esa persona en reposo. Entonces, incluso los propios médicos muchas veces se sorprenden cuando el paciente pues, va a consulta en la mitad de tiempo que le habían comentado para que le vean su fractura porque piensa que ya lo tienen bien, le hacen radiografías y se dan cuenta de que ha soltado. Y ya está todo aquí, ya está todo bien, y que ya se puede quitar incluso la escayola. Esa persona se ha tratado con biomagnetismo y hemos conseguido que ese hueso capture y asimile muchísimo más y mucho más rápido el calcio que necesitaba para esa recuperación. Y la regulación del pH del cuerpo. Este es uno de los efectos más importantes y del cual se ha utilizado mucho más para, ya veremos después, para los efectos que tiene la terapia en nuestro cuerpo. El pH, pues cada vez hemos oído hablar cada vez más de él y hoy en día pues está en boca de todos cuando se habla del origen de las enfermedades. Todo el mundo ya sabe prácticamente que el cuerpo necesita tener un pH regulado, que cuando nos vamos a un pH extremo, bien sea alcalino, bien sea ácido, lo que pasa es que en nuestra sociedad, por supuesto, el pH tiende a ser mucho más ácido que alcalino, por nuestra alimentación, nuestras emociones, el medio ambiente en el que vivimos, etcétera, etcétera. Pero tanto un extremo como otro perjudica al funcionamiento y al metabolismo del cuerpo. Precisamente uno de los descubrimientos más importantes que se hicieron en el biomagnetismo es la capacidad que tienen los imanes de regular el pH en el cuerpo. A nivel general e incluso a nivel zonal. Luego veremos un poquito para qué vamos a utilizar esa acción que tienen los imanes de regular el pH en el cuerpo y veremos la cantidad de posibilidades que esta acción nos va a dar en el cuerpo a la hora de tratar un problema de salud. Pero es muy importante que tengamos esto claro, que con los imanes, con la terapia, podemos regular el pH del cuerpo. Vamos a empezar a hablar directamente de la terapia. Eso era un poquito una introducción para que sepamos el biomagnetismo que es, por qué se utiliza a nivel de salud y en base a qué podemos utilizarlo para los problemas de salud de cualquier ser humano. Pero vamos a entrar ya un poquito más directamente en lo que es la terapia. Es una técnica bipolar. Es importante esta palabra, bipolar, porque precisamente, luego hablaremos del descubridor de esta terapia, pero precisamente su descubridor es el aporte
más importante que hizo de cara al magnetismo. Porque hasta ahora, como os decía, la terapia del magnetismo se llevaba utilizando para la salud de tiempos ancestrales. Quizás lo que es el descubridor de esta terapia introdujo nuevo es precisamente utilizar las cargas de los imanes de forma bipolar. Siempre se había utilizado hasta este momento, hasta el momento que él lo descubrió, se había utilizado el polo negativo para el imán, del imán para unos temas en concreto de la salud y el polo positivo del imán para otros temas en concreto de la salud. Pero no se estaban utilizando los dos imanes con sus cargas positivas y negativas al mismo tiempo. No se había encontrado ni posibilidad ni utilidad a ese tipo de utilización, hasta que el descubridor de la terapia se dio cuenta de que precisamente utilizando las dos cargas positivas y negativas del imán era cuando podíamos conseguir desarrollar y utilizar en su máximo potencial las acciones del magnetismo. Consiste en la presencia de dos cargas opuestas de distinta polaridad. Todos sabemos que los imanes tienen una carga positiva y una carga negativa, simultáneas, que están en resonancia vibracional y energética en puntos específicos del cuerpo para cada microorganismo o disfunción natural. O sea, consiste en utilizar precisamente las dos cargas y enfrentarlas dentro de nuestro cuerpo. Ahora veremos que esta terapia se basa en poner una carga negativa en un punto del cuerpo, una carga positiva en otro punto del cuerpo y hacer que dentro de nuestro cuerpo esas cargas llegue un determinado momento en que se encuentren y se enfrenten. Ese enfrentamiento, ese choque de esas cargas positivas y negativas dentro de nuestro cuerpo es lo que va a generar la acción terapéutica que el descubridor de esta terapia encontró. ¿Hasta ahora bien? ¿Vamos bien? ¿Hay alguna duda? ¿Voy muy rápido? Vale. Es que no quiero ir muy lento porque siempre que doy charlas me dicen que voy muy lento y que tardo mucho. Como no quiero tardar mucho, pues acelero un poquito. Vamos a hablar de los polos magnéticos. Son puntos con resonancia vibracional y energética que son despolarizados por la inducción magnética de campos superiores a 1000 Gauss. Lo que se descubrió en esta terapia es que el cuerpo tiene puntos en concreto, igual que creo que todos sabéis que la acupuntura, los meridianos de acupuntura están compuestos por puntos en concreto donde el acupuntor introduce la aguja justo en ese punto, ni más arriba ni más abajo, justo en ese punto que sabe que está ahí. Pues en esta terapia pasa exactamente lo mismo. Lo que se fue descubriendo son puntos en el cuerpo que son como entradas que tiene el cuerpo con capacidad de recibir el magnetismo del imán y no otras zonas en concreto, pero esas sí. Esas sí son como puertas abiertas, ventanas abiertas a que el magnetismo pueda entrar en el cuerpo. Parece que el cuerpo estaba ya diseñado y preparado para que esta terapia llegara y pudiera empezar a actuar de la forma que está actuando también en la salud del ser humano. Es importante que sepamos que los imanes, por supuesto, no son imanes normales y corrientes. Son imanes que deben de tener una capacidad superior a 1000 Gauss. Gauss es la medida que tenemos de fuerza del imán, ¿vale? Porque os hagáis una pequeña idea, estos imanes que utilizamos y que ponemos en la nevera y que pegamos en la puerta de la nevera, que seguramente todos tenemos en casa, esos imanes pueden tener 5, 10 o 15 Gauss como máximo de fuerza. Y estamos hablando de imanes de 1000 Gauss de potencia, como mínimo, de ahí hacia arriba. Que normalmente en la terapia, directamente en la terapia de biomagnetismo, se suele utilizar imanes de 5500, 7500, incluso 12500 Gauss, dependiendo lo que tengamos que trabajar en ese momento y de qué manera, ¿vale? Con lo cual son imanes inofensivos, eso sí, porque el magnetismo no tiene absolutamente ningún efecto secundario sobre el ser humano. Estamos rodeados completamente de magnetismo por todos los lados. Si nos metemos en un coche, si nos metemos en nuestras casas, si en esta sala donde estamos,
hay infinidad de imanes por todos lados. Esos altavoces que tenéis a vuestros lados y que por ellos me estáis escuchando, sabéis que están llenos de imanes y que funcionan porque llevan un imán, para que genere una vibración y que se pueda escuchar, etcétera, etcétera. El magnetismo es completamente inofensivo, incluso con Gauss superiores a 1000, incluso con Gauss, como os decía, de 5000, 7500, etcétera, etcétera. Al colocarlo encima de nuestro cuerpo, no generamos en ese cuerpo ningún efecto secundario, absolutamente ninguno. Por eso esta terapia la podemos incluir dentro de la medicina natural. La medicina natural, como todos sabemos, tiene una premisa fundamental y principal, y es que nunca se puede dañar al paciente. Lo que le demos al paciente, la terapia que le realicemos, lo que le recomendemos que se tome, etcétera, etcétera, nunca puede generar un efecto secundario, si no, no puede pertenecer a la medicina natural. Por eso esta terapia está englobada en la medicina natural, aunque fue descubierta por un médico, luego hablaremos de ello. Bueno, vamos a hablar ya, porque vamos a entrar un poquito en la historia de esta terapia. En 1988 veis que es una terapia que es relativamente joven. No es una terapia, pues por ejemplo, como la acupuntura, que tiene 5000 años de existencia. Es una terapia relativamente joven porque, vuelvo a repetiros, que el doctor Boyce, que veis que es el que descubrió esta terapia, este médico mexicano, lo que hizo fue, por decirlo de alguna manera, lo que hizo fue agrandar más todavía, hacer que la terapia del magnetismo pues tuviera pues una capacidad mucho más grande. O sea, que no fue un descubrimiento desde cero, sino que lo que hizo fue abrir mucho más el abanico de posibilidades del magnetismo. Pues eso pasó en 1988, cuando el médico mexicano, el doctor Boyce, descubre el biomagnetismo. Después de estudiar las teorías sobre magnetismo del físico alemán Boris Meyer, el cual utilizaba el magnetismo de forma monopolar. El doctor Boyce, que era pues un médico de estos que suelen haber muchos, de mente muy abierta, y que intentaba pues también encontrar otras maneras y otras formas de ayudar al ser humano, no solamente con la química, que es lo que le enseñan a los médicos, y pues empezó pues, a estudiar una serie de terapias, como la acupuntura, como la fitoterapia, etcétera, etcétera. Y dentro de esa búsqueda llegó pues, a unos cursos en Alemania que hacía este físico alemán referente a la utilización, como os decía antes, de los imanes, pero de una forma monopolar, que es lo que se suele llamar la magnetoterapia, que todavía está vigente esa terapia. Él dio estos cursos, aprendió con este físico alemán cómo utilizar el magnetismo en la salud del ser humano, y a partir de ahí pues se fue dando cuenta de que se podía ampliar y que se podía desarrollar muchísimo más lo que hasta ahora se sabía de la utilización de los imanes en la salud del cuerpo humano. Él empezó a investigar por su cuenta y poco a poco empezó a desarrollar y a descubrir la posibilidad de la terapia de los imanes de forma bipolar, no solamente de forma monopolar, como comentaba antes. El doctor Boyce descubre la acción del biomagnetismo utilizando el enfrentamiento de cargas positiva y negativa de los imanes en dos puntos distintos del organismo relacionados energéticamente entre sí. Esto fue lo que en realidad este médico mexicano descubrió. Descubrió que utilizando dos imanes con cargas distintas, positivas y negativas, en puntos específicos del cuerpo, donde el cuerpo ya está preparado para recibir el magnetismo y introducirlo en nuestro cuerpo, descubrió que los efectos en las enfermedades y en los problemas de salud del ser humano eran rapidísimos y muy efectivos, y con unos cambios espectaculares en sus pacientes. Él empezó a darse cuenta de esto, y al darse cuenta de esto empezó a investigar y empezó a desarrollar la utilización de los imanes para cada vez más enfermedades y cada vez más acciones de salud en el ser humano. Porque ahora veremos que el biomagnetismo se utiliza para muchos campos de salud, no solamente uno.
luego iremos viendo eso un poquito más adelante. La técnica consiste en enfrentar las cargas magnéticas para que neutralicen y equilibren el organismo energéticamente. pH neutro. ¿Os acordáis cuando hablábamos antes del pH? Que os decía que era lo más importante quizás que utilizamos dentro de la terapia de biomagnetismo. La capacidad que se descubrió al enfrentar esas dos cargas positivas y negativas, la capacidad que tiene el magnetismo de regular el pH de nuestro cuerpo. A partir de ahí es cuando empezamos a darnos cuenta de que regulando el pH de zonas de nuestro cuerpo, el cuerpo empezaba a recuperarse instantáneamente de cualquier problema que tuviera, por el motivo que vamos a ver. El término pH, seguido de un número, indica la concentración de iones de hidrógeno en una solución. El pH 7 equivale a un equilibrio entre la acidez y la alcalinidad en una solución o material biológico. Es decir, que en teoría deberíamos de tener un pH aproximadamente al 7. Un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero alrededor siempre del 7. ¿Vale? Porque de esa manera tendríamos un pH neutro en el cuerpo y tendríamos un pH necesario para el funcionamiento del metabolismo del cuerpo humano. El problema es que, como os decía antes, el ser humano normalmente, y por la sociedad en la que estamos viviendo, tiende a tener un pH casi siempre muy ácido. La alimentación que tenemos hoy en día, como os decía también antes, es uno de los motivos por el cual ese pH está tendiendo cada vez más a irse hacia la parte ácida. Claro, la alimentación es algo que no genera, digo alimentación porque quizás es lo que más podemos conocer, pero puede haber otras muchas cosas que generen un pH ácido. Pero la alimentación es algo que no nos damos cuenta que nos está haciendo ese daño en el cuerpo, porque en cuanto nos comemos un plato de comida, haya sido buena o haya sido mala para el cuerpo, no enfermamos al instante. Ese es el problema que tiene la alimentación, que es un efecto lento en el cuerpo. Empezamos a alimentarnos mal, empezamos a comer comida que no deberíamos de comer, empezamos a introducir en el cuerpo una serie de químicas con los alimentos procesados tremenda, etcétera, 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 pero lo malo es que no nos damos cuenta justo al terminar de comernos lo que estamos comiendo. La gran mayoría de las veces, pues bueno, hasta puede ser hasta que sintamos que no se ha sentido bien, que no ha caído bien y que no tenemos ningún problema, incluso en la digestión. Pero lo que nos acabamos de meter en el cuerpo, os aseguro que a partir de ese momento, si no era lo adecuado para nuestra alimentación, va a empezar a generar una especie de mella dentro de nuestro cuerpo que poquito a poquito al final va a llegarnos a enfermar. Una de las cosas que genera esos problemas de alimentación, unas cosas más rápidas que hacen el cuerpo, es llevarse nuestro pH hacia el ácido. Cuando nuestro pH empieza a desplazarse hacia la zona ácida, nuestro cuerpo tiene muchísimas más papeletas de que en el sorteo le toque una enfermedad. Porque estamos comprando constantemente todos los días papeletas. Y esas papeletas las compramos todos los días, ¿sabéis cuándo? En el desayuno, en la merienda, en el almuerzo, en la comida y en la cena. Todos los días compramos un montón de papeletas. Y cuanto más papeletas tenemos más posibilidades de que nos toque el premio gordo, ¿verdad? Por eso cuando el paciente me viene a consulta, muchas veces me viene con el comentario, me pasa muy a menudo, y que me dice: qué mala suerte he tenido, esta enfermedad que haya llegado en mi vida, pero ¿por qué he tenido esta mala suerte? Pero si, ¿qué he hecho yo para que me toque esta enfermedad? Y ahí es cuando me toca explicarle de que esa enfermedad, y además de una forma muy sutil para que no se me enfade, que esa enfermedad se la ha ganado a pulso. Porque entonces empezamos a repasar cómo has comido en los últimos 10 años, qué has fumado en los últimos 10 años, qué has bebido en los últimos 10 años, cómo han estado tus emociones en los últimos 10 años,
etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces se da cuenta al final de la consulta de que no es mala suerte lo que le ha venido, es algo que nos hemos ganado a pulso. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, ese tema, porque no nos damos cuenta mientras que compramos las papeletas, pero cuando nos toca el gordo es cuando nos quejamos. Entonces hay que llevar cuidado con ese tema y intentar prevenir en lugar de curar, si es lo que se basa también, es uno de los fundamentos de la medicina natural, prevenir antes que curar. Bueno, pues ahí tenemos el tema del pH, el problema que origina el pH del cuerpo. Entre 0 y 7 indica una situación ácida en el medio. O sea que si nos vamos de 7, que sería el neutro, hacia el 0, cuando más nos vamos hacia el 0, más acidez tenemos en el cuerpo y, como decía antes, más problemas vamos a tener a nivel de salud. Un pH entre 7 y 14 indica una situación alcalina en el medio. En un principio, cuanto más alcalino sea el cuerpo, incluso a partir de 7 hacia adelante, en un principio es beneficioso para el cuerpo. Pero los extremos en el ser humano siempre son perjudiciales. Y eso creo que lo habéis escuchado ya alguna vez, ¿verdad? O sea, tan malo es irnos a un extremo como a otro. Los extremos siempre son malos. Con lo cual, incluso el extremo de ser demasiado alcalino también tenemos que llevar cuidado, porque también puede generar problemas en el cuerpo, que ahora veremos algunos. Cuando tenemos demasiado ácido en el cuerpo, tenemos acortamiento de la materia. ¿Y qué es acortamiento de la materia? Es que los músculos se contraen. ¿Alguien con tensión muscular? ¿Alguien que tenga los músculos tensos? ¿Alguien? Pocas manos veo que se levanten, ¿eh? Porque uno de los motivos, o sea, uno de los indicativos y de los chivatos que tiene nuestro cuerpo, que nos indica que nuestro cuerpo está demasiado ácido a nivel de pH, precisamente es la rigidez de nuestra musculatura. Esa rigidez que tenemos en el cuello a veces, esa tensión muscular en las lumbares, en las espaldas, las piernas rígidas, dolores, etcétera, etcétera. Esa rigidez que notamos muchas veces en nuestro cuerpo no es más que un aviso de que nos estamos yendo cada vez más acercándonos al punto máximo de acidez. Y eso no es nada bueno, ¿vale? Es asintomático, es decir, excepto esto, excepto que cada vez sentimos más rigidez en el cuerpo, no suele dar excesivamente síntomas, con lo cual eso es muy peligroso, porque el irnos hacia la acidez es muy peligroso, y si encima no tenemos demasiados síntomas de ello, hay que llevar mucho cuidado con ese tema. Fibrosis, las fibras del cuerpo tienden a inflamarse, tienden a estar inflamadas, por lo cual ahí podemos también tener tendinitis, problemas en las articulaciones, etcétera, etcétera. Pero es que aquí entramos ahora en lo principal prácticamente del trabajo de nuestra terapia. Resulta que cuando nuestro cuerpo se va cada vez más hacia la acidez, por los motivos que hemos hablado antes y muchos más, resulta que es la casita ideal para los virus y los hongos. Es decir, que los virus y los hongos viven de maravilla y muy a gusto en los cuerpos que tienden a ser ácidos. Por eso hay muchísimas enfermedades producidas por infecciones en personas que se han pasado los últimos 10 años comprando papeletas para que entren los virus en mi cuerpo. ¿Entendéis por dónde voy? Entonces luego no nos podemos quejar de que hay que ver cuántos resfriados que cojo, de que es que hay que ver que no paro de coger virus de estómago, es que tengo un virus que me han dicho que me está haciendo daño no sé qué, es que resulta que tengo el papiloma humano, que es un virus, es que resulta que tengo un herpes, que es un virus, etcétera, etcétera. Luego no podemos decir que qué mala suerte se me ha contagiado. No, es que desde fuera ese virus, que es un ser vivo, inteligente, sabe a qué casita meterse y sabe que ese cuerpo tiene una superacidez y voy a vivir de maravilla en él y a por él voy.
y este no es tan ácido, con lo cual a mí no me interesa entrar ahí. Son selectivos. Los virus, los patógenos en general, son seres inteligentes y selectivos y saben dónde entrar. Y nosotros les hemos generado la casita ideal. ¿Me entendéis por dónde voy? Entonces eso es muy importante que lo tengamos claro. Y luego no es casualidad que tengamos infecciones, ni mucho menos. Vale, pues eso sería cuando tenemos problemas de acidez. Cuando tenemos hiperalcalinidad, es decir, cuando nos vamos al otro extremo, cuando nos vamos al extremo de ser demasiado alcalino, que vuelvo a repetir que también, aunque aparentemente hoy en día pues, se habla mucho de la alimentación alcalina, intentar ser lo más alcalino posible, etcétera, etcétera, que todo eso está muy bien, pero también hay que llevar cuidado, no irnos a un extremo, a otro extremo, porque también puede ser peligroso. Fijarse que aquí, cuando estamos demasiado alcalinos, hay distensión de la materia. ¿Qué es distensión de la materia? Antes hablábamos que la musculatura está muy rígida cuando había mucha acidez. Si tenemos mucha alcalinidad, el problema que tenemos es que los músculos están muy fofos, están muy blandos. Los músculos hacen plaf, y es como si no pudiéramos incluso movernos del sitio donde estamos, como si tuviéramos que pedirle permiso a una pierna para que se mueva porque la otra arrastra de ella. ¿Habéis sentido eso alguna vez? O sea, los músculos se quedan como fofos, ¿vale? Entonces, porque hay distensión de la materia. Tenemos fatiga, irritabilidad y somnolencia. Mucha fatiga, las personas que están muy fatigadas, personas irritadas y las personas que se duermen en cualquier sitio, incluso escuchando una charla. Entonces, esa persona se lo tiene que hacer ver, porque cuando hay una somnolencia excesiva es porque algún problema hay en el cuerpo. Fijarse que la alcalinidad excesiva, tanto que se habla de lo importante que es ser alcalino, la alcalinidad excesiva nos puede llevar a la muerte celular, con lo cual, vuelvo a repetir, los extremos no son buenos. Hay que llevar mucho cuidado con los extremos, porque precisamente hacia este lado, ahí sí que podemos ir directamente a la muerte celular. Pero es que las personas que tienden a ser más alcalinas, resulta que es la casita ideal para las bacterias y los parásitos. Esas personas tienen muchísima más facilidad a que las bacterias y los parásitos entren en su cuerpo. Es su casita ideal. Y las bacterias y los parásitos, que son muy inteligentes, van a ser también selectivos y van a decir, aquí entro, aquí no entro, aquí entro, aquí no entro, porque aquí me interesa y aquí no me interesa porque no voy a tener la comidita que necesito dentro de esa persona. ¿Vale? Eso lo entendemos, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que sepamos un poquito el tema de alcalinidad y acidez, lo que puede generar el cuerpo. Y que sepamos qué podemos hacer, ahora vamos a ver a partir de ahora qué vamos a hacer con nuestra terapia para solucionar ese tema. La resonancia electromagnética son dos puntos corporales asociados entre sí por tener la misma frecuencia energética. Esto fue uno de los descubrimientos importantes del Dr. Boyce. Voy a repetir lo que he comentado antes. Todos sabemos que la acupuntura tiene sus puntos en concretos, que los chinos descubrieron hace 5.000 años. Lo que nadie sabe es cómo los chinos hace 5.000 años fueron capaces de descubrir lo que descubrieron. Eso todavía no se sabe, pero bueno, lo descubrieron. Y si el doctor Boyce lo que descubrió es que existen otros puntos en el cuerpo que están también preparados y predispuestos a recibir las resonancias y las frecuencias energéticas del biomagnetismo. Y eso es lo que se ha ido descubriendo en estos 25 años, 20 y tantos años de terapia, se ha ido descubriendo cada vez más puntos en el cuerpo. Ya estamos por 700, 800 puntos prácticamente en el cuerpo. Se han ido descubriendo cada vez más puntos que están preparados y son sensibles a la recepción de la fuerza magnética para que por ellos entren en el cuerpo. Y eso es lo que llamamos resonancia electromagnética. La aparición de estos puntos nos informa de la existencia de un patógeno en un lugar determinado del cuerpo.
Esos puntos pueden estar activos o inactivos, están siempre en el cuerpo, pero cuando los chequeamos, nuestra terapia se basa en un testaje de kinesiología. Cuando los chequeamos y esos puntos están activos, lo que nos quiere decir ese punto activo es que hay un patógeno, un virus, una bacteria, un hongo, un parásito en el cuerpo que está activo y que está haciendo daño. Porque cada virus, cada bacteria, cada hongo, cada parásito tiene un punto en concreto en el cuerpo de resonancia. Y por medio de él podemos saber si está en el cuerpo ese virus o si no está. Si está activo o si no está activo. Si está haciendo daño o no está haciendo daño. Esto fue uno de los importantes descubrimientos que hizo el Dr. Boyce en este tema. Me gusta poner este trocito de diapositiva siempre en las charlas que hablo sobre la terapia, porque esto es la página web de la Organización Mundial de la Salud. Todos conocemos a la Organización Mundial de la Salud, y la Organización Mundial de la Salud le da muchísima importancia a las enfermedades infecciosas como orígenes del 80% de las enfermedades del ser humano. Hubo un comunicado de la Organización Mundial de la Salud interno quiere decir a los médicos directamente, hace ya unos años, donde la Organización Mundial de la Salud comunicó a los médicos que según sus investigaciones se había descubierto que el 80% de las enfermedades que sufre hoy en día el ser humano tienen un origen infeccioso. Fijarse lo que acabo de decir. Bueno, no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. El 80%, es decir, que prácticamente la gran mayoría de las enfermedades que hoy en día sufrimos tienen un origen infeccioso, aunque no lo sepamos y aunque ni siquiera se nos hubiera ocurrido pensar que esa enfermedad nos la está produciendo nuestro cuerpo una infección. Ni siquiera se nos hubiera ocurrido pensar que eso fuera así. Una de las cosas que el biomagnetismo ha aportado a la salud del ser humano es precisamente descubrir y encontrar cada uno de los patógenos que están originando cada una de las enfermedades que están producidas por infecciones hoy en día, que es el 80%. Si con el biomagnetismo, que esto me gusta mucho recordarlo, tanto en los cursos a mis alumnos como en las charlas, si con el biomagnetismo somos capaces, porque lo somos, de ayudar a ese cuerpo a solucionar ese problema de infecciones que tiene, de ayudar a ese cuerpo a eliminar las infecciones, cualquier infección que tenga en el cuerpo, tenemos en nuestras manos una herramienta terapéutica y encima sin ningún efecto secundario, capaz de solucionar el 80% de las enfermedades, como mínimo, del ser humano. Y hoy en día nadie, ninguna terapia, ni ningún medicamento es capaz de hacer la afirmación que yo acabo de hacer. ¿Por qué es imposible hacer esa afirmación? Nosotros nos atrevemos a hacer esa afirmación en base a esto, en base a que la Organización Mundial de la Salud ya ha certificado que el 80% de las enfermedades tienen un origen infeccioso, y con nuestra terapia podemos eliminar esas infecciones sin ningún efecto secundario, con lo cual es de cajón. Podemos solucionar el 80% de las enfermedades que el ser humano tiene. Y eso es así, y se demuestra. Eso es una cosa que yo quería dejar claro y que se supiera a la hora de hablar de esta terapia. ¿Qué es la simbiosis? La aparición de patógenos depende de la situación del pH del medio y de la asociación entre ellos. El que aparezca una infección en nuestro cuerpo depende siempre, como hemos hablado antes, depende sobre todo de, entre otras cosas, el pH y el medio. Es decir, que no es casualidad, lo he comentado antes y lo voy a repetir, no es casualidad que tengáis un virus en vuestro cuerpo, no es casualidad que tengáis una bacteria en vuestro cuerpo. Ha sido ese virus, ha sido esa bacteria la que os ha elegido a vosotros, no vosotros a esa infección. ¿Me entendéis? Ellos son los que nos eligen a nosotros, porque ellos saben
en qué cuerpo se van a poder desarrollar más o menos, en qué cuerpo van a poder vivir más o menos y en qué cuerpo van a poder estar mejor y bueno, pues también reproducirse incluso, ¿vale? Entonces, por eso es importante que eso lo tengamos claro. Si no hay bacterias, no puede haber parásitos. Esto es algo que siempre me gusta hablar en las charlas, porque muchas veces cuando hay bacterias, lo que hacemos es introducir en el cuerpo, antibióticos para eliminar las bacterias. Sin embargo, lo que ya se ha demostrado hace mucho tiempo es que si hay bacterias no puede haber parásitos. Es decir, que si existen bacterias en el cuerpo, hay parásitos. Y si hay parásitos, hay bacterias. Una no puede vivir sin las otras. Cuando tenemos parásitos, siempre hay bacterias que están ayudando a esos parásitos a vivir en el cuerpo. Si tenemos bacterias, siempre hay parásitos en el cuerpo que están ayudando a esas bacterias a estar en el cuerpo. Y eso tampoco se tiene en cuenta. Se intenta eliminar las bacterias directamente con los antibióticos, porque antibiótico, la misma palabra lo dice, antibiótico, antibacteria. Solamente son capaces de eliminar las bacterias, pero no otros patógenos. ¿Vale? Si no hay virus, no puede haber un hongo. Cuando existe un virus en el cuerpo, hay un hongo que le está ayudando a vivir. Cuando existe un hongo en el cuerpo, hay un virus que le está ayudando a estar ahí. Hay una simbiosis, una relación de ayuda entre los patógenos muy importante, que nosotros sí que lo tenemos en cuenta, porque a la hora de trabajar con esta terapia, trabajamos todo el abanico de infecciones que pueda haber en el cuerpo al mismo tiempo. No trabajamos solamente bacterias, no trabajamos solamente parásitos, etcétera, etcétera, porque eso no va a solucionar el problema. Por eso los antibióticos hoy en día, muchísimos de ellos no tienen efectos en el cuerpo, porque se olvidan de que hay otros patógenos que están generando ayuda, cobertura a esa bacteria, con lo cual el antibiótico va a ser casi imposible que lo destruya. Pero nuestra terapia, como os decía, trabaja todo el ámbito entero de los patógenos al mismo tiempo, con lo cual se destruye. Un médico te da un antibiótico, Sí. por ejemplo, para una infección de orina, Sí. y luego te aparece un hongo. Claro. ¿Pero por qué aparece el hongo? Por lo que acabo de decir. Al generar una lucha contra el amigo se cabrea y sale. Y empieza a generar. Entonces, por eso es importante también tener en cuenta la simbiosis. ¿Vale? ¿Qué es un microbio? Por supuesto, es micro, no visible, bio. Y quiere decir vida, ser vivo, y microbio, ser vivo, no visible. Quiere decir que un microbio no es más que un ser vivo no visible. ¿Por qué me gusta recordar esto? Porque a veces los seres humanos pensamos que las infecciones no son inteligentes. Y eso no es cierto. Los microbios tienen inteligencia, saben lo que tienen que hacer. Os acabo de decir que saben incluso a qué cuerpo tienen que entrar y a cuál no. Es importante que tengamos en claro que aunque no los vemos, aunque son tan pequeñitos que no los vemos, pero siguen teniendo inteligencia y a veces bastante. ¿Vale? ¿Cómo son los parásitos? O sea, ¿cómo son los patógenos que entran en nuestro cuerpo? Pues no son visibles a simple vista, están en todas partes, a nuestro alrededor, aunque no los veamos, transforman el medio donde viven, se reproducen muy rápidamente en el cuerpo. ¿Qué necesitan esos patógenos cuando entran en nuestro cuerpo? Pues lo primero, nutrientes, carbono y hidrógeno, que lo pueden conseguir en grandes cantidades en nuestro cuerpo. Lo segundo, agua, que la pueden conseguir en todas las cantidades que quieras de nuestro cuerpo. Oxígeno, nuestro cuerpo tiene mucho oxígeno. Temperatura adecuada, los 36 grados y medio, 37 como máximo que tiene nuestro cuerpo es ideal para los patógenos. Viven en su casita nada más de calentitos. Y sobre todo, valores de pH adecuados. Ya hemos hablado antes. Por eso somos un imán para las infecciones, porque tenemos la casita ideal para ellos. ¿Dónde obtienen la energía las infecciones que entran a nuestro cuerpo? Primero, degradando la materia orgánica. Por eso nos afectan. Por eso nos hacen daño a nuestro cuerpo las infecciones. Porque van degradando poco a poco nuestros órganos, nuestros sistemas.
porque lo necesitan para ellos alimentarse. De la transformación de los minerales, por eso nos quedamos sin minerales, por eso tenemos osteoporosis, porque hay muchas infecciones en nuestro cuerpo que lo que están haciendo es quitarnos los minerales que en realidad nuestro hueso lo necesitaría para estar fuertes. De la luz, la fotosíntesis y comiéndose a otros microbios, entre ellos también se suelen comer. Los tipos de microbios: bacterias, hongos, virus, algas, protozoos. Vamos a hablar un poquito de las enfermedades que podemos saber o no podemos saber, pero que tienen un origen clarísimo a nivel de infecciones. Recordando un poquito lo que la Organización Mundial de la Salud ya ha declarado, que el 80% de las enfermedades que tenemos hoy en día están producidas por un efecto infeccioso. Todos hemos oído hablar, por ejemplo, de la tuberculosis. Veis al lado que tiene su infección, en este caso bacteria, que está produciendo esa enfermedad. Pero todos hemos oído hablar de la tuberculosis, de la peste, del cólera, de la gonorrea, de la sífilis, de la tosferina, escarlatina, listeriosis, tifoideas, gastroenteritis, y estos son las pequeñas listitas. Podríamos hacer aquí una lista de cientos y cientos de enfermedades, poniendo al lado la bacteria, en este caso, que produce esa enfermedad. ¿Vale? Si nos vamos a los virus, por también poner un botón de muestra, tenemos los problemas respiratorios, las fiebres hemorrágicas, la bronquitis, la hepatitis B, la varicela, la gripe, las verrugas, el sarampión, las paperas, el polio, la viruela, la rabia, el SIDA, enfermedades que todos hemos escuchado una vez, incluso puede ser que hayamos pasado, ¿verdad? Todas tienen el virus correspondiente que está originando, y os repito lo mismo que he repetido con las bacterias. Podríamos hacer una lista de cientos y cientos de enfermedades con su virus al lado que la producen, porque está estipulada ya esa lista. Y de enfermedades que ni siquiera nos podemos imaginar que nos la estaba produciendo un virus porque nos estaba produciendo una bacteria, que es el problema. Vamos a hablar a partir de ahora. ¿Hasta ahora se ha quedado claro? Vamos a hablar a partir de ahora de qué es lo que podemos hacer con esta terapia. ¿Qué es lo que podemos ofrecer a una persona con problemas de salud con esta terapia? Y veréis que vamos a abrir más el abanico. Vamos a empezar hablando de infecciones porque ya os he comentado que uno de los efectos más importantes que tiene el biomagnetismo en un cuerpo humano es la capacidad que tiene a ese cuerpo de ayudar a eliminar las infecciones que tiene ese cuerpo de una forma rapidísima y además sin ningún efecto secundario. Y eso es muy importante para el fundamento de esta terapia. Y además fue lo primero que descubrió el doctor Boyce. El doctor Boyce lo primero que descubrió es que esta terapia era capaz de eliminar cualquier patógeno del cuerpo. ¿Vale? Pero ahora vamos a ver que hay más posibilidades, que hay más campos a nivel de salud que podemos trabajar con esta terapia. Hasta ahora, hasta este momento tenemos estipulados 66 bacterias dañinas que generan muchas enfermedades en nuestro cuerpo que pueden ser tratadas y eliminadas con la terapia de biomagnetismo. Por poner un ejemplo, porque podríamos estar aquí horas y horas hablando de ellas, pero por poner un ejemplo de algunas que quizás os suenen, pues por ejemplo el Clostridium tetani, el famoso tétano, que todos conocemos, y los efectos muchísimos que veis que genera en nuestro cuerpo. El Helicobacter pylori, el famoso Helicobacter pylori, que ahora todo el mundo le dice que lo tiene porque tiene problemas de estómago, y eso quiere decir que tiene Helicobacter pylori. Bueno, pues el Helicobacter pylori también pues, genera muchísimos problemas a nivel del sistema digestivo, pero también otros, no solamente del sistema digestivo. La Legionella, también que creo que la conocemos, que produce problemas muy importantes del sistema respiratorio que pueden llegar incluso a hacer que la persona muera. La Mozzarella catarrhalis, la famosa bacteria que produce el catarro, ese catarro que cogemos casi todos a menudo pues, en la época más fría de invierno, pues esa también pues, está ahí, que la podemos trabajar, tiene también muchísimos más efectos.
es lo que yo os comentaba antes. Muchos de los problemas que tenemos de salud ni siquiera nos damos cuenta, ni siquiera sabemos que hay una infección detrás de ella. Porque si nos ponemos a leer, no he querido entrar en cada una de ellas porque no quiero que la charla sea muy larga, pero si nos ponemos a leer las consecuencias que genera, por ejemplo, por pararnos en esta, la catarralis en el cuerpo, pues claro que produce el catarro común, y eso todos lo sabemos. Pero sin embargo, si se combina con gonorrea, se caen los dientes, genera gingivitis, otitis, sinusitis, sangrado de nariz, cefaleas, dolor de ojos, enfisema pulmonar, bronquios, neumonía, conjuntivitis. Muchos de estos síntomas, muchas personas la tienen y ni siquiera se le ocurre pensar que tiene la catarralis. Pues como con esto pasa con todas las infecciones que tenemos muchas veces en nuestro cuerpo, que nos están generando enfermedades, nos están generando síntomas que ni siquiera nos podemos imaginar que el origen de ese problema que tenemos es una infección que tenemos en el cuerpo. Luego también hay otra cosa que me gusta comentar rápidamente, por no hacerlo más largo también, que yo siempre, mis alumnos en los cursos, cuando hablo del apartado, cuando estudiamos el apartado de microbiología, saben que yo siempre les comento que hay dos tipos de patógenos. Yo les denomino los tontos y los listos. ¿Por qué los tontos y los listos? Porque hay patógenos que cuando entran en el cuerpo nos damos cuenta enseguida. ¿Alguien ha sufrido alguna vez los efectos de la salmonela? ¿Sabéis lo que es la salmonela, no? Los efectos de la salmonela, en cuanto la salmonela entra en el cuerpo, a los 5 o 10 minutos de entrar en el cuerpo, la persona tiene diarrea, vómitos, retortijones de estómago, mareos, se pone malísimo, pero malísimo. A los 5 minutos de entrar en el cuerpo. Yo a eso le llamo los patógenos tontos. ¿Por qué los patógenos tontos? Porque nos estamos enterando de que, por los síntomas que nos están dando, nos estamos enterando de que acabamos de coger una infección. ¿O no? Enseguida, pero a los 5 minutos de haber comido algo infectado con salmonela, automáticamente nos vamos enseguida a poner a urgencias, a donde haga falta, vamos a poner remedio para que lo que me está pasando se solucione enseguida. Lo que me está pasando se corte enseguida. Enseguida. Por eso le llamo patógenos tontos, porque nos avisan de que están en el cuerpo. Pero es que resulta que eso es un porcentaje muy pequeñito, pero muy pequeñito, porque luego están los patógenos listos, que es un porcentaje grandísimo. Y son infecciones que las tenemos en nuestro cuerpo muchas veces durante toda nuestra vida, y ni siquiera lo sabemos. Desde que nacemos prácticamente. Es más, muchas veces desde que estamos en la barriguita de nuestra madre, porque nos hemos contagiado de nuestra madre, que nuestra madre la tenía, y en el periodo de gestación ya entra a nuestro cuerpo o a ese efecto. Y está con nosotros toda nuestra vida. Y no nos damos cuenta, y no nos enteramos. ¿Por qué? Porque están ahí poquito a poquito, rumiando dentro de nosotros. Poquito a poquito, haciendo su mal, pero poquito a poquito sin que nos demos cuenta. Y poco a poco empezamos a encontrarnos cada vez más deteriorados. Y poco a poco, conforme van pasando los años, empezamos a encontrarnos más cansados. Y poco a poco, conforme nos hacemos mayores, empezamos cada vez a tener más problemas de salud. Y entonces se lo empezamos a achacar a que la edad, a que no sé qué, a que no sé cuánto, y nadie se le ocurre pensar de que hemos tenido infecciones listas en nuestro cuerpo durante toda nuestra vida. ¿Esto lo hemos entendido? Entonces, eso es lo que trabajamos también con el biomagnetismo. Esas infecciones que ni siquiera sabemos que las tenemos, porque son listas, pero sí que con el biomagnetismo somos capaces de detectarlas, de trabajarlas y de eliminarlas. Y por eso los efectos en la salud de la persona es muchísimas veces rapidísimo y muy efectivo. ¿Vale? Sobre infecciones quería dejarlo claro. La tuberculosis, la famosa tuberculosis, que conocemos, he puesto las que creo que casi todos conocemos.
El Proteo mirabilis, este quizás no lo conocéis, pero me gusta ponerlo en las charlas porque, bueno, ya veis, no vamos a leerlo, pero ya veis todo lo que origina el cuerpo. Si nos ponemos a leer, muchos de vosotros decís, tengo el Proteo mirabilis, seguro. Nada más ver los síntomas. Pero me gusta ponerlo en las charlas porque, sobre todo en esta época, ahora cuando entramos primavera, hay mucha gente que tiene esto. Alergias, picores de nariz, lagrimeo de ojos, tos, estornudos, etcétera, etcétera. Las famosas alergias, que además se activan mucho en primavera, que tienen muchísima gente, pero muchísima gente de la población. Y sin embargo no es más que el Proteo mirabilis que está en el cuerpo calladito, de forma silenciosa y de forma lista, haciendo su efecto. Pero sin embargo se dice que las alergias son de origen autoinmune, que el sistema inmunitario, no sé qué, que tal y cual y cual. Pues no, es el Proteo mirabilis. Todas las personas prácticamente que tienen alergias y que sufren de alergias tienen el Proteo mirabilis en el cuerpo, porque nosotros luego cuando testamos con nuestra terapia, una persona que no tiene con esos síntomas aparece prácticamente siempre en nuestro testaje el Proteo mirabilis. Por eso, aunque no conozcáis el nombre, porque es un nombre ya más técnico de lo que hemos estudiado en microbiología, pero sí que me gusta ponerlo porque es un síntoma muy común en la sociedad y está producido simplemente por una infección dentro de ese 80% que ya nos avisó la Organización Mundial de la Salud de orígenes de nuestras enfermedades, las infecciones. La salmonela, que hablaba antes, con los problemas estomacales, y bueno, eso es una muestra de bacterias, hay muchísimas más. Vamos a los virus, vamos a hablar de unos cuantos virus. Hay 45 virus en estos momentos, patógenos que hacen mucho daño a nuestro organismo, que podemos trabajar y podemos eliminar del cuerpo con la terapia de biomagnetismo. Y voy a poner los que más conocidos también seguro que sabéis. El famoso ébola, tanto que salió de leer, tanta historia que se le dio, tanto revuelo, y demás, nos íbamos a morir todo el mundo de ébola, era el final de la raza humana, porque el ébola nos iba a comer a todos. Bueno, eso es un virus. Un virus sigue siendo una infección que, eliminando el pH en el que él está justo en el cuerpo, automáticamente desaparece del cuerpo. Así de fácil, como cualquier virus. Por eso nosotros, cuando trabajamos a una persona con infecciones, siempre solemos decir una frase que a mucha gente le impacta. Le impacta porque piensa que lo que acabamos de decir es casi un sacrilegio. Y es la frase de que cuando trabajamos con el biomagnetismo a una persona con infecciones, nos da exactamente igual que tenga un simple resfriado que tenga el ébola. Si es que el cuerpo lo va a trabajar igual. Si es que es tan fácil como regular el pH de allá donde está viviendo ese virus. Y es exactamente igual el virus del resfriado que el virus de la influenza, que es el de la gripe, uno de ellos es el resfriado, y el virus del ébola son dos virus. Uno puede ser que haga mucho daño por un lado y otro daño de otra manera. Pero a la hora de atacarles, a la hora de eliminarles del cuerpo, es el mismo método. Porque tengáis una idea, porque a mí me gusta mucho poner ejemplos, yo en los cursos, mis alumnos saben también que siempre pongo muchos ejemplos para que se entiendan bien las cosas, porque entendáis qué es lo que hace la terapia del biomagnetismo dentro del cuerpo con las infecciones. Quiero que os imaginéis ahora mismo que tal y como estamos, y sentaditos todos, de repente, por un arte de magia, de repente nos dejan a todos igual que estamos sentaditos en la luna. Pasamos de aquí a la luna en un segundo. Y de repente aparecemos todos en la luna, sin traje espacial, sin bombona de oxígeno, sin nada, sin tal y como estamos. ¿Qué nos pasaría? ¿Qué duramos en la luna? ¿Me entendéis por dónde voy? Cada uno de los que estamos sentados aquí podemos tener un organismo más fuerte o menos fuerte,
Podemos tener un ADN más fuerte o menos fuerte. Podemos tener más salud o menos salud. Podemos estar, como queráis, pues de una manera o de otra. Podemos ser diferentes en todos los sentidos. Pero cuando nos llevan a la Luna, os aseguro que todos por igual, en cuestión de segundos, nos vamos a morir. En cuestión de segundos. Porque no hay atmósfera, no podemos respirar. No es el ambiente ideal para el ser humano. Es que eso, ese ejemplo que os acabo de decir, quería que lo tuvierais en cuenta, porque es lo mismo que los imanes y el magnetismo hacen con las infecciones en el cuerpo. Si un virus necesita un pH de un número en concreto para poder sobrevivir, cuanto más ácido mejor, y llega los imanes y el magnetismo y regulan ese pH de la zona donde está viviendo el virus y lleva ese pH de 10, 12 o 14, lo lleva automáticamente en cuestión de minutos, lo lleva a 7 neutro, automáticamente ese virus se acaba de encontrar en la Luna. ¿Me entendéis por dónde voy? Porque se le acabó la respiración, se le acabó la nutrición, se le acabó su casita ideal. No puede sobrevivir al pH 7. Y eso es lo que hace esta terapia. Así de fácil, así de sencillo. Y por eso da igual que ese virus se llame influenza o se llame ébola. Da igual, si le quito la forma de vida, automáticamente desaparece. ¿Entendéis? ¿Cómo pueden medir el cuerpo a un paciente que vaya si está en ácido o si está alcalino? Nosotros no medimos el pH del cuerpo. Entonces, ¿cómo No, los imanes hacen una regulación automática del pH. Es decir, cuando colocamos los imanes en el cuerpo, lo que sí que los terapeutas sabemos es dónde hay que poner los imanes, por supuesto. Esta terapia, por supuesto, tiene su formación, hay que estudiarla, etcétera, etcétera, y hay que saber cómo utilizarla. Pero en cuanto ponemos los imanes en el cuerpo de una persona, el terapeuta no necesita saber qué pH tiene esa persona en el cuerpo, porque los imanes de forma automática, cuando se ponen en el cuerpo, el efecto del magnetismo, que eso es una ley física, no estoy hablando de nada que sea esotérico ni nada que nosotros hemos inventado, sino eso es una ley física que el magnetismo lleva el pH a neutro, lo pongas donde lo pongas. Con lo cual, si esa persona tenía el pH ácido en esa zona donde estaba viviendo los virus, automáticamente al ponerle los imanes, ese pH hace ¡pum! Y se va a neutro. Si esa persona tenía un pH demasiado alcalino en esa zona y estaban viviendo muy a gusto las bacterias en ese pH alcalino, al poner los imanes automáticamente hace ¡bum! Y se va a pH 7. Por lo cual no necesitamos saber cómo tiene el pH la persona. Es poner los imanes y los imanes ya directamente y de forma automática llevan el pH de la persona al pH neutro, que es lo que nos interesa. Entonces, sea virus, sea bacteria, o sea lo que haya, como se ha ido al pH neutro, desaparece. ¿Vale? Bueno, pues el ébola, el herpes 1, que sabéis que es un virus, el rhabdovirus es el virus de la rabia. También lo he puesto porque es algo bastante común. El virus del papiloma humano, que yo creo que todos los conocemos también, porque sobre todo en la mujer pues se le tiene mucho miedo a este virus porque se le ha dado por las connotaciones de que puede generar cáncer, etcétera, etcétera. Bueno, pues es otro virus, como otro cualquiera, y tenga más fama, menos fama, si le tengamos más miedo o tengamos menos miedo, como el tema del ébola, se puede solucionar igual con esta terapia y se puede trabajar igual desde su origen, que es eliminar su casita. Hongos, Candida albicans, también hemos oído hablar de ella, las cándidas, que generan muchos problemas del sistema digestivo, el micelio intestinal, que produce también muchos problemas del sistema digestivo, el chicofito, es el que produce los pies de atleta, los hongos en los pies, no se lo pongo siempre porque es muy conocido los hongos en los pies, entonces el chicofito genera ese problema. Parásitos, el anisaki, el famoso anisaki,
¿Sabéis qué es el que está en el pescado? Cada vez que comemos un pescado que no haya sido previamente congelado, un pescado fresco, que por supuesto está más bueno que el congelado, pero cada vez que lo comemos fresco, tenemos muchas posibilidades de que la anisakis entre en nuestro cuerpo, porque los océanos de nuestro planeta, os podéis imaginar cómo están. Cuando nosotros vemos los pescados que nos lo traen, los vemos muy bonitos, pero esos pescados han vivido en esos océanos que están como están hoy en día. O mejor dicho, que los seres humanos hemos llevado a nuestros océanos a que estén como estén. ¿Vale? Pues el anisaki está en esos pescados y hay que llevar cuidado con ellos. En las cari lumbicali, las lombrices de toda la vida, el Toscara canis, este lo suelo poner en las charlas, y cada vez que hablo de ellos siempre hay polémica en la sala, porque es uno de las muchísimas infecciones que transmiten los perros. ¿Y cuántos perros tenemos conviviendo en nuestras casas humanas? Es un problema grandísimo, pero grandísimo. No os podéis imaginar el problema que está originando la convivencia con perros en viviendas humanas. Hay muchísimas infecciones, muchísimas enfermedades, muchísimos problemas de salud producidos por convivir con un perro en una casa. Y cada vez que saco esto siempre hay polémica, porque entonces ya aparecen los amantes de los animales. Y pero es que los animales, es que tal, es que como yo quiero a mi perro no quiere nadie, es que como yo cuido a mi perro no cuida nadie, lo desparasito, lo llevo al veterinario y tal, mi perro no me puede transmitir ninguna enfermedad, porque además es que lo quiero muchísimo, lo quiero más que a mi vida, y eso siempre aparece en las charlas, que eso está muy bien. Y yo siempre digo lo mismo, a los animales hay que cuidarlos, hay que respetarlos, hay que darles lo que necesitan, pero en su hábitat. ¿A alguien se le ocurre meter un león en su casa? ¿Se nos ocurre meter a alguien un león en su casa? ¿Dónde tiene que estar el león? ¿En la selva? ¿Dónde tiene que estar un perro? En los orígenes donde vivieron los perros. ¿Cuáles fueron los orígenes donde vivieron los perros? El campo, la montaña, la naturaleza, sueltos. Hay mucha gente que me dice, pero es que toda la vida mis abuelos, todos mis antepasados, todos tenían animales. Yo siempre digo, claro que sí, pero en el corral. ¿Os acordáis de las casas antiguas? ¿Cómo eran? Todas tenían que corral para los animales. Nunca había un animal viviendo dentro de una casa. Ni un gato ni un perro. Eso es algo que hemos puesto de moda en la sociedad de hoy en día y que además también hay muchísimos intereses económicos detrás, porque una de las industrias más grandes que existen en el mundo hoy en día es la industria de los animales de compañía, los pares, por eso lo promueven, pero está demostrado también que muchísimas enfermedades que tenemos hoy en día están producidas por los animales de compañía que convivimos con ellos en nuestras casas, y no es su hábitat. Nosotros hemos querido meternos en nuestro hábitat y eso nos está costando muy caro. Nos está costando muy caro para nuestra salud. Y eso me gusta dejarlo bien claro, aunque yo sé que al final, por el amor que tenéis a vuestros animales, no va a cambiar nada, absolutamente nada. Pero por lo menos que lo sepáis, que muchas de vuestras enfermedades provienen por el animal que tenéis en casa. Eso que lo dejemos claro. Y es muy curioso porque los pacientes cuando vienen a la consulta muchas veces nos tachan de videntes o de adivinos. Y muchas veces nos lo dicen porque nos ponemos a testar un paciente, ahora veremos cómo se testa, y automáticamente cuando estamos testando le dicen, tú tienes un perro en tu casa, ¿verdad? Y se nos queda así mirando y dice, ¿cómo lo sabes si no te lo he dicho? ¿Qué es adivino? ¿Por qué? Porque el listado de infecciones que me está saliendo en tu testaje son todo de transmisión de perro o de gato. Entonces tú tienes un perro en casa o tú tienes un gato en casa, seguro, se quedan sorprendidos. Pues sí. Entonces, por eso lo pongo, para que lo tengáis en cuenta.
Vamos a abrir más el abanico de lo que podemos trabajar con nuestra terapia. Hasta ahora hemos hablado de infecciones, que es muy importante, tan importante como el 80%. Fijarse si es importante. Pero podemos trabajar más cosas. Por ejemplo, patologías. ¿Qué son patologías? Enfermedades, con sus nombres y apellidos. O sea, también podemos trabajar con la terapia de los imanes, con la terapia del biomagnetismo, podemos trabajar directamente en enfermedades que ya estén diagnosticadas a nivel médico, estén diagnosticadas y que el paciente esté sufriendo. Se le puede trabajar directamente también esas enfermedades. Por poner algunas de muestra, porque ya veis que ahora mismo podemos trabajar 189 enfermedades, problemas hormonales, hemorroides, colesterol, líquido, dolor de cabeza, hipertensión, insomnio, anemia, fatiga, dolor de cabeza, mareos, bronquitis, asma, diarreas, hemorroides, varices, miopía, diabetes, tiroides, etc. Así hasta 189. O sea que se puede trabajar también directamente con puntos en concreto del cuerpo que se han descubierto que poniendo los imanes en esa zona podemos beneficiar a esa enfermedad en concreto, podemos trabajar directamente las enfermedades. Aspecto muy importante, importantísimo para nosotros en medicina natural, las emociones. Como he comentado antes, vamos a abrir más el abanico de posibilidades de trabajo con esta terapia. En medicina natural, la gran mayoría de profesionales que trabajamos en medicina natural tenemos muy claro que el origen de la gran mayoría de enfermedades son las emociones que vivimos día a día, las emociones consecuencias de las experiencias que tenemos a diario en nuestras vidas, que muchas de esas experiencias nos pueden generar emociones negativas y muchas de esas experiencias nos pueden generar problemas emocionales que se nos queden ahí grabados en nuestro subconsciente y que a partir de ahí empiezan a hacer que nuestro funcionamiento metabólico no sea el correcto. Por eso creemos muchísimo en el origen emocional de las enfermedades. Hay que llevar mucho cuidado con las emociones en nuestra vida porque nos pueden arrastrar directamente a una enfermedad muy rápidamente. Como eso lo tenemos claro, en medicina natural profundizamos mucho, hicimos una investigación muy grande con esta terapia para ver cómo podíamos ayudar a los pacientes con problemas de enfermedades con origen emocional. Y para ello fuimos descubriendo hasta ahora mismo hasta 195 emociones del ser humano que sabemos que producen enfermedades. Podemos trabajarla con el biomagnetismo para borrar esa emoción que se ha quedado grabada en el subconsciente, borrarla del subconsciente por medio del biomagnetismo para que no llegue a generar problemas en nuestro organismo. Siempre que hablo de las emociones me gusta sacar a este señor porque el origen emocional de las enfermedades también parece a veces que sea simplemente cosa de unos cuantos que no lo hemos inventado. Y no es así. Porque este señor, el doctor Tim House, es un bioquímico y es premio Nobel de Medicina del año 2001. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de un médico, lo primero, y lo segundo, de un premio Nobel. Pues este señor, médico y premio Nobel, nos comenta que, o sea, comentó, hizo unas declaraciones donde dijo: algo falta en la investigación sobre la enfermedad. Quizás no estemos dando los pasos correctos. Creo que ese algo que falta es investigar cómo influyen las emociones en el ser humano y en consecuencia en la enfermedad. O sea, todo un científico ya se dio cuenta en su día de que nos estamos equivocando, de que las enfermedades no podemos tratarlas solamente con sus síntomas y con la pastillita correspondiente, de que hay que ir más a fondo, de que hay que encontrar el fondo verdadero de esa enfermedad y que la gran mayoría de veces el fondo de esa enfermedad es una emoción que nos ha generado en nuestra vida una experiencia que hayamos tenido meses anteriores. Y eso es lo que hay que investigar y hay que tener en cuenta. Este señor ya lo decía, y como decía, no es cualquier persona, lo dice todo un premio Nobel. Vamos a trabajar
también como a modo de ejemplo, pues el rechazo, el miedo, los cambios, el enojo, el odio, la amargura, la venganza, la preocupación, la obsesión, la autoestima, el pesimismo, el mal humor, la amargura, el complejo de inferioridad, los traumas sexuales, la sobreprotección, la falta de sentido de la vida, la insatisfacción, la frustración, etcétera, etcétera, etcétera. Y así un listado larguísimo, larguísimo de emociones que podemos trabajar con el biomagnetismo. Con lo cual es un campo también muy importante a tener en cuenta en el tratamiento de esta terapia, de trabajar también los problemas emocionales que la persona tiene en esos momentos y que esos problemas a su vez han generado cualquier enfermedad que la persona esté sufriendo. Es otro campo abierto. La energía. Es que resulta que no solamente somos un cuerpo físico, resulta que, como hemos visto, también somos un cuerpo emocional. Pero es que resulta que no solamente somos un campo físico y un campo emocional, resulta que también en nuestros cuerpos hay un campo energético, que precisamente es en lo que se basa la medicina china, que se descubrió hace 5.000 años en base a los tratamientos de acupuntura. Y lo que se basa es en la energía que fluye por nuestro cuerpo. Y eso tampoco es algo que nos estemos inventando. Eso es algo que está demostrado también incluso científicamente, que aunque en el cuerpo no se vea la energía, aunque abramos en canal a un ser humano y no veamos la energía por ningún lado, vamos a ver las venas, vamos a ver los nervios, vamos a ver los músculos, pero no vamos a ver la energía correr. Pero el hecho de que no la veamos no quiere decir que no exista. Está demostrado científicamente de que nuestro cuerpo funciona porque hay una energía que hace que se mueva. Yo en mis cursos a los alumnos también les pongo siempre un mismo ejemplo, y es el ejemplo del ventilador. Ellos saben que siempre lo pongo. Y es que imaginarse un ventilador, si un ventilador lo enchufamos a la luz, a cualquier enchufe de luz, y ese día sale por el enchufe de la luz, salen 220 voltios, que sabéis que es el voltaje normal que solemos tener en nuestras casas, pues automáticamente enchufaremos el ventilador y el ventilador empezará a dar las vueltas correspondientes a una velocidad correspondiente a lo que el ventilador tiene que hacer, ¿vale? Pero imaginarse que un día, por estas casualidades del mundo, imaginarse que enchufamos el ventilador al enchufe de nuestras casas y ese día no salen 220 voltios por el enchufe, salen 125, porque ha habido una avería, por lo que queráis pensar, pero salen 125 voltios en vez de 220, es decir, la mitad de energía que debería recibir ese ventilador. ¿Pensáis que ese ventilador funcionaría? ¿Creéis que no funcionaría el ventilador? Algún día que os deis cuenta de que salen 125 voltios de vuestras casas, haced la prueba y os daréis cuenta que sí que funciona. El ventilador sí que funciona. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si enchufamos un ventilador a 220 voltios, empieza a hacer así. Y si enchufamos un ventilador a 125 voltios, las aspas del ventilador hacen así. ¿Os suena de algo ese sonido a veces en nuestras vidas cuando vamos así? ¿Os suena de algo? ¿Qué nos está diciendo esa sensación? Nos está diciendo que la energía la tenemos más baja, que nuestro cuerpo necesita la energía suficiente para que nuestros órganos, sistemas, todo el metabolismo de nuestro cuerpo funcione. Una energía en concreto, igual que el ventilador necesita 220 voltios, nuestro metabolismo necesita una energía en concreto en nuestro cuerpo para que todo funcione muy bien. Y si no la tenemos, si esa energía en nuestro cuerpo, por lo que sea, está más débil, o está más deteriorada, o está bloqueada por cualquier motivo, el corazón, el hígado, los riñones, el estómago, las vísceras, los intestinos, los músculos, todo, ¿cómo va a funcionar?
Así va a funcionar. Por eso es importantísimo la energía, mucho más de lo que nosotros pensamos. Muchos de los síntomas de encontrarme mal no es debido a que tenga órganos que estén mal, es debido a que la energía de mi cuerpo está debilitada. Eso lo quiero que tengamos claro también, ¿vale? Por eso en la terapia entramos también en ese apartado, porque es tan importante solucionar los problemas de salud de un cuerpo a nivel biológico, como a nivel emocional, como a nivel energético. Es importantísimo. Los tres aspectos hacen que nuestro cuerpo no funcione correctamente a nivel de salud. Cualquiera de ellos, o el conjunto de todos. Por eso es importante la energía. Nos basamos en síndromes energéticos que ya se descubrieron hace 5.000 años en la medicina china. Y lo que hemos elaborado con nuestra terapia es la posibilidad de trabajar esos síndromes de problemas de energía con imanes, en lugar de con agujas, como puede hacer un acupuntor. Trabajamos los mismos síntomas que se puede trabajar, por ejemplo, con acupuntura, pero en nuestra terapia lo trabajamos con imanes en los puntos en concreto donde se han descubierto que podemos solucionar los problemas energéticos. Bueno, los meridianos de energía, como hemos dicho antes, es por donde corre la energía en nuestro cuerpo. Si el corazón funciona es porque hay un canal que se llama meridiano que lleva la energía al corazón. Si no existiese ese meridiano, el corazón no funcionaría. Lo cual es importantísimo la energía en el cuerpo, como veáis. Podemos trabajar a nivel de energía, estancamiento de ki, de hígado, exceso de yang. Bueno, no voy a leer la lista, creo que os haga más larga la charla, pero un montón de problemas a nivel de energía. Bueno, y tenemos otro campo, porque esto podemos creer o no podemos creer, y yo respeto muchísimo a cualquier persona que crea o no crea en el aspecto espiritual del ser humano. Pero acordarse que yo he hablado de tres aspectos importantes en la salud del ser humano. La parte biológica, donde entrarían todos los órganos, sistemas, músculos, huesos, etcétera, etcétera del cuerpo. La parte emocional, donde entrarían todas las emociones que tenemos los seres humanos a diario, día a día, muchas positivas, otras negativas, muchas que nos benefician, otras que nos pueden hacer daño. La parte energética del ser humano, donde ya hemos visto y hemos demostrado que si no es por ella no podríamos vivir, porque nuestros órganos y nuestros sistemas funcionan porque los enchufamos a 220, si no, no funcionarían. Pero es que resulta que tenemos otro aspecto en nuestra vida, otro campo en nuestra vida, otro campo en el ser humano, que aunque no se le tiene en cuenta y mucha gente que se quiera creer ello, también existe, y es el espiritual. Somos seres espirituales, no solamente físicos, sino también espirituales. Con lo cual, el apartado espiritual, la parte espiritual del ser humano, también puede hacer que tengamos una buena salud o una mala salud. Depende cómo tengamos nuestro mundo espiritual, depende cómo tengamos el aspecto espiritual de la persona, ¿vale? Por eso se ahondó también en ese aspecto y se descubrieron también puntos a trabajar con imanes para equilibrar el funcionamiento espiritual del ser humano, porque nosotros lo englobamos todo. La salud del ser humano para nosotros depende siempre de esos cuatro aspectos: biológico, emocional, energético y espiritual. Y todos hay que tenerlos en cuenta. El problema de la medicina de hoy en día, la medicina convencional de hoy en día, es que tiene en cuenta como máximo el biológico y el emocional, si tenemos suerte. El emocional, si tenemos suerte. Pero para nada tiene en cuenta ni el energético ni el espiritual. Y así nos va a los seres humanos respecto a la salud hoy en día. Porque no sé si sabéis, por mucho que hayan intentado hacernos creer lo contrario, pero las estadísticas demuestran que somos en estos momentos la sociedad más enferma de todos los tiempos de la humanidad. En estos momentos, la sociedad más enferma. Que eso no quiere decir que tengamos más calidad de vida, o sea, más vida, que vivamos más tiempo, menos tiempo, no. Sino la cantidad de enfermedades que existen en nuestra sociedad
nunca se ha visto en todos los tiempos de la humanidad. Somos la sociedad más enferma que existe. Y eso está demostrado estadísticamente. Sin embargo, ¿cómo es posible eso? Si tenemos todos los avances posibles y por haber que nunca ha tenido el ser humano a nivel de sanidad. ¿No veis que hay algo que no está funcionando bien? ¿Os dais cuenta? No vamos a entrar en ello porque nos haría falta 3 charlas para hablar de ello. Pero algo hay ahí, detrás de ese tema. No es posible que seamos la sociedad más enferma cuando tenemos los avances tecnológicos más importantes que nunca ha tenido el ser humano a nivel de sanidad. Algo hay detrás de ese tema. Bueno, pues también trabajamos en el aspecto espiritual y dentro de ese aspecto espiritual, también a modo de ejemplo, hay muchas cosas que pueden generar enfermedades en el cuerpo humano.